Ya estamos en contacto con la queridísima Mariana Pomies, directora de Cifra. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Buen día, Lucía. Buen día, Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, primeras repercusiones, primeras sensaciones de lo que fue la noche de ayer. Primero, bueno, lo que daban las encuestas de un triunfo de Yamandú se dio de repente más holgado o más pronto de lo que esperábamos, porque bueno, 8:30 teníamos ya un presidente electo. Sí, efectivamente, cosa que no esperábamos capaz que el día previo, 8:30 ya podíamos decir y con una cifra bastante precisa, hablar del triunfo de Orsi, efectivamente, sí. Bien, ¿y cómo viste la noche de ayer? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que te quedan después de haber escuchado los discursos de los dos? Bueno, como ustedes venían hablando, fueron discursos muy conciliadores, ¿no? Tanto el de Delgado, el de Orsi, el de Carolina Cose, fueron discursos que hablaban del diálogo, que hablaron de salir a buscar al otro, que eran alentadores como país, ¿no? Uno escuchaba eso y decía, bueno, si un periodista extranjero está leyendo o escuchando esto, son buenas noticias, ¿no? O sea, por el tema del discurso de unidad, ahora hay que ver después, ¿no?, que tanto eso se transmite, se transfiere en hechos, ¿no? Vamos a ver a partir de hoy. Bueno, Lu, vamos a ser optimistas y pensar que efectivamente esto va a pasar, ¿no? Creo que más allá de algunas rispideces, comparado con otras campañas en otros países, fue una campaña bastante civilizada. Y sobre todo, hay que decirlo, al lado de Yamandú Orsi, él se cuidó todo el tiempo de no agredir, de tratar de tender puentes, y eso le da una ventaja ahora a la hora de negociar, porque va a ser un gobierno que va a tener que negociar en muchas cosas. Vamos por partes. Hablemos de primero lo que fue el discurso de Delgado y toda la situación. Mencionábamos acá que nos llamó la atención que no se esperara a que termine Delgado de hablar para salir el Frente Amplio, ¿no? Eso hizo ruido, porque tradicionalmente se espera. Bueno, nosotros también lo comentamos cuando estábamos al aire, pero ahí creo que se conjugaron una serie de cosas. Primero, que no sabemos qué habían acordado las partes, porque capaz que en realidad habían acordado que Delgado hablara un poco antes, ¿no? Claro. Segundo, se venía la tormenta. El Frente ya sabe de festejar con eso con lo mencionamos, un escenario que se les vuela, ¿no? Había pasado cuando ganó Mujica, en el mismo lugar que se volaron los carteles, ¿no? Sí. Y después también puede haber pasado que hayan salido igual y no les haya importado. No sabemos bien qué pasó. Lo cierto es que sí, es verdad, el discurso, sobre todo de Carolina Cose, se pisó con el final del discurso de Delgado. Bien, Delgado decía sin culpa, ¿no? Intentando no tener culpa de que no logró lo que quería. ¿Cómo impacta esto en el liderazgo de Delgado? ¿En qué lugar queda Delgado hoy en día, ya en el día después? Sí, a mí no me gusta hablar de los derrotados con la derrota tan fresca, ¿no? Pero yo creo que va a ser difícil para él, porque ahora el que va a retomar el liderazgo, que nunca lo dejó, o sea, él tiene un líder al lado que de alguna manera, yo lo dije varias veces, le hizo sombra a toda la campaña, que es Lacalle Pou. Claro, que no es un líder, sino el líder, ¿no? Es el líder, y es el líder de la coalición, es quien la mantuvo, quien negoció con cada uno de los distintos líderes de los otros partidos, y es quien seguramente va a estar pensando en su reelección, o ya está pensando en su reelección a partir de ayer a las 9 de la noche. ¿Y si me escucha decir esto, yo sé que él va a decir no es momento de hablar de esto, pero todo el mundo está hablando de la reelección del presidente desde hace meses. Sí. Entonces, en realidad, lo que va a pasar es que va a empezar rápidamente su campaña. Y más después de ahora, donde también hay que ver dentro de los partidos políticos que cuesta una enormidad encontrar nuevos caudillos, ¿no? No, es que ellos no tienen que encontrar un nuevo caudillo, su caudillo está ahí al firme. Claro, pero no hay alternativas a la calle, es como el candidato natural. Es el candidato natural, alternativas hay, porque Delgado podría seguir siendo un eventual candidato, se ha hablado de Lema, hay otras figuras importantes, pero no está debilitada la del presidente, se va con un 55% de aprobación de oposición, eso es muy alto. Ahora... ¿qué pasa con la coalición, no? Ayer una pregunta que se repetía, que se le hicieron a Manini en vivo, a Pablo Mieres y demás, ¿queda debilitada la coalición o puede seguir funcionando siendo oposición? Bueno, a ver, la coalición estaba armada, yo en eso comparto lo que dijo Manini, estaba armada para gobernar. No quiere decir que no puede haber una coalición de oposición, pero hay que armarla en otros términos.
¿Cómo serían esos términos? O sea, ¿cómo te lo Y imaginas? bueno, eso tendrán que encontrar la forma, porque además van a tener al Frente Amplio intentando negociar partido a partido en Cámara de Diputados. ¿Y Cabildo puede ser un socio? Cabildo será yo creo que si Cabildo hace bien sus deberes, va a ser un socio con quien le convenga a Cabildo en una y otra ocasión. No le conviene casarse con ninguno de los dos. Creo que no lo haría nunca con el Frente Amplio, por más que pueden tener coincidencias. No veo a Manini con una alianza más firme con el Frente Amplio, pero sí creo que en algunos temas, como ya ha pasado, van a votar en conjunto, porque ahora Cabildo tiene que rearmar su identidad, si quiere seguir siendo un partido importante, tiene que reconstruir a su identidad y su masa de votantes, y va a tener que generar identidad propia. Tal cual. Y bueno, yendo a lo que fue el discurso de Yamandu Orsi, de Carolina Cose, ¿cómo viste la salida, más allá de esto que decíamos, ¿no? De un discurso de suma unidad. Bueno, obviamente que esto para Orsi es un montón, ¿no? Es bueno, ahora sí, ¿no? Este es tu gobierno, tenés que hacerte cargo, y bueno, y salir a la cancha. Yo creo que fueron discursos muy buenos los dos, apelando, bueno, obviamente hablándole al Frente Amplista, hablándole, Carolina Cose ya nos ha dado varios discursos de emotividad, y lo hace bien, a pesar de que ella es una mujer asociada a la dureza. Arrancó gritando Tabaré, Tabaré, ¿no? Lo primero que hizo. Sí, y la otra vez también, en octubre también había tenido un discurso emotivo, apelando al... Creo que eso le sale bien dentro de su estilo y vamos a acostumbrarnos a verla en ese rol, me parece. Va a ser interesante, además, ver cómo va a ser como vicepresidenta también en ese rol articulador en el Senado, ¿no? Bueno, ahí también nos tendrá que sorprender, porque no es el perfil que le atribuimos, ¿no? Pero yo no creo que es una mujer muy inteligente y que tendrá que reconvertirse en ser una dialoguista y una acuerdista, porque el papel en el que va a estar ahora es ese. Claro, ¿y cómo queda la interna del propio Frente Amplio ahora, siendo gobierno, retomando el poder, la distribución de cargos, con dos bloques bastante fuertes, ¿no? Uno, el MPP, que es quien comanda, porque las urnas lo marcaron así, pero también un partido comunista que apoyó en su momento a Carolina Cose y que también, al igual que los socialistas, pueden hacer cierta fuerza hasta para la propia organización de un propio gabinete. Bueno, yo creo que hemos tenido 3 gobiernos del Frente Amplio con una mayoría del MPP. Eso no es novedad. Yo creo que la coalición lo usó como argumento y no ha sido muy efectivo porque no parece haberle restado votos al Frente Amplio. Es cierto que este MPP está más fuerte, es cierto, pero ya tuvimos gobiernos con el MPP líder. Y este MPP tampoco es el MPP de hace 10 años, ¿no? Tiene figuras, porque dentro del MPP tenemos una Blanca Rodríguez, tenemos una Cristina Lustenberg, la bancada del MPP es muy heterogénea. Pero también es importante porque la bancada del MPP es el soporte de Yamandu Orsi. Entonces, es bueno que tenga su fortaleza porque es la que va a respaldar al presidente. Los sectores que se alinearon atrás del plebiscito de la seguridad social quedaron en minoría y quedaron muy debilitados después de octubre. Entonces yo creo que van a tener que hablar con el MPP y que va a mandar el MPP. Así, de una, va a mandar. Y sí, es el que tiene la mayoría y tiene el presidente. Y seguramente va a tener al secretario de Presidencia, que va a ser el articulador. Yo creo que ahora vamos a ver un secretario de Presidencia que va a articular también con los distintos sectores, que va a mediar entre el Parlamento y el Ejecutivo, que va a tener un rol, porque ha sido... Que va a ser Pacha Sánchez, también, ¿no? Sí, exacto. Sánchez ha sido un gran dialoguista con los otros partidos. Si uno mira lo que ha sido su trabajo en el Parlamento, junto con Luciano Topolansky, ha sido el articulador. Entonces, creo que desde otro lugar lo va a hacer y tendrá que trabajar también con Carolina Cose en eso. ¿Cómo ves, cómo quedan otras figuras, ¿no? Ya Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres. Bueno, Pablo Mieres no va a estar en el Senado, sí los colorados. Bueno, la propia Ripoll que queda fuera. Bueno, Ripoll porque claro, no está
no está para ningún, no está electa ni para diputada ni para senadora. Bueno, uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar, no, con esta figura? Bueno, ahí vamos a ver si el Partido Nacional realmente la acogió o no como parte de su partido, ¿no? Porque ahora ella no tiene un lugar propio en el Parlamento. Y ella va a tener que pelear por su futuro político dentro del Partido Nacional. Ahí quedaron heridas que no sabemos bien cómo. Bueno, Laura Raffo también. Bueno, pero Laura Raffo logró un lugar dentro de la 40, trabajó desde ahí y le fue bien en octubre dentro de la 40, ¿no? Entonces, me parece que está en una mejor posición que Valeria Ripoll. Aunque Valeria Ripoll estaba dentro de la campaña en un mejor lugar, creo que ahora me parece que Laura Raffo tiene y además es de ahí. Claro. Valeria Ripoll venía de afuera. Entonces, o sea, decís, hay que ver qué tanto termina siendo parte del partido y qué lugar se le da. Exactamente, hay que ver ahora cómo la recibe realmente el Partido Nacional en un momento que ya no es la vice de Delgado. ¿Y eso puede ser una factura que le pasen al propio Delgado, la elección de la vicepresidenta? Bueno, el problema es que en las derrotas te pasan facturas, algunas justas y otras injustas. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Y también hay que ver qué rol tiene el presidente ahora, ¿no? Porque él ahora va a ser importante en rearmar el partido, en volverle a dar energía, ¿no? Yo me imagino a él retomando su liderazgo y levantando el partido. Y en eso también cómo se vincula él con Delgado y qué actitud tenga y qué signos van a ser importantes para la reconstrucción después de la derrota. Hablando de esto de los signos y de los mensajes, ¿qué importancia tiene, cómo se empiecen cómo el gobierno, el presidente electo, el gobierno electo empiece a armar el equipo de trabajo, los ministros y las diferentes personas que acompañen y cómo se vaya, comunicando a la ciudadanía? ¿Es importante eso? Sí, es importante. Vamos a empezar a ver, el armado del Ejecutivo y de las distintas carteras, donde además sabemos que el Frente va a hacerlo de forma paritaria, o por lo menos lo más paritaria posible, con lo cual no solo van a pesar los sectores, las particularidades de cada líder que pueda asociarse a cada tema, sino también la paridad. Había nombres que circulaban antes, que probablemente ahora se puedan ir acomodando en algún lugar, pero sí, vamos a ver en estas 3 semanas antes de Navidad, supongo, el armado de eso, que va a ser importante, va a ser interesante ver cómo cada sector queda posicionado en ese nuevo escenario del ministerio. Ayer Juan Castillo en vivo, en una nota que le hacía en Telemundo, me decía, el Frente Amplio no tiene margen de error, no nos podemos equivocar, ¿no? Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Sentís que es un poco así? Es muy interesante que lo diga, ¿no? Yo creo que, porque en general esas cosas no las dice el que gana, ¿no? No tenemos margen de error, más bien es como el derrotado dice, ahora tenemos que reconstruirnos y no podemos seguir equivocándonos. Yo creo que es muy interesante el reconocer, cuando uno dice eso, es que en algún momento hubieron errores. Por eso, es decir, ¿no? La gente ya nos demostró que si no hacemos las cosas bien, marchamos, nos sacan del gobierno. Entonces, yo creo que entendieron eso y el cuidado que hay que tener con las decisiones y yo creo que me pareció interesante, lo estábamos escuchando obviamente en piso esa entrevista y me pareció muy interesante y sobre todo viniendo de él, que es un hombre que a veces uno no asocia con la extrema prudencia, ¿no? Y sin embargo fue lo que dijo. En esto de picar de una vereda a la otra, vuelvo a la coalición y a la figura del presidente. No te contesté, pero sí. No te contesté qué va a pasar con Ojeda y con Bordaberry. Es verdad. Me encanta que tengas los apuntes de todo, sí. Mí sos más crack. No, me quedé pensando, porque ayer la salida de los dos fue muy interesante. Me sorprendió un Pedro Bordaberry conciliador. Felicitando al Frente Amplio, a Yamandu Orsi, y ahora va a haber que dialogar, porque él va a estar en el Parlamento y esa actitud va a ser fundamental. Ojeda salió un poquito más combativo, ¿no? Ya estaba pensando en el después, en más una estrategia electoral de cara a los 5 años y a volver Decía que había que hacer una estrategia coalicionista ya a partir de hoy. Sí, por eso, que capaz que está bien también, ¿no? Pero me pareció muy interesante la actitud de Bordaberry, porque yo creo que él va a ser un actor importante del diálogo que va a tener que haber en la Cámara de Diputados y su actitud fue muy positiva.
quiero destacarlo. No estoy diciendo que la de Ojeda sea negativa, pero bueno, era son otra estilos diferentes. ¿no? Bueno, pero que a veces uno no necesariamente lo esperaría. Quien conoce el trabajo parlamentario de Bordaberry sabe que sí, que es un hombre negociador, pero a veces sale al aire como más combativo, ¿no? Y sin embargo fue una dulzura, ¿no? Y estando procesando una derrota, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy acá para acompañar y vamos a dialogar y felicitamos al presidente y bueno. Algunos legisladores como Da Silva, por ejemplo, no quisieron hablar, Bueno, yo creo que hubo algunos legisladores que trabajaron mucho durante la campaña, que se expusieron mucho, que pusieron mucho el cuerpo durante la campaña y que hicieron campañas paralelas, ¿no? Yo creo que había una campaña más amigable de parte de la coalición y otra más dura, donde Sebastián Da Silva era el que la encabezaba, ¿no? No hay que olvidarse que él le decía tribilín al actual presidente. Entonces creo que estaba más golpeado y me parece honesto. Los periodistas que estaban ahí decían, bueno, se fue de la sede. Y bueno, él estaba golpeado. En sus redes, estaba realmente golpeado. Y no me parece mal que algunos puedan darse ese lujo de decir, bueno, la verdad esto me mató, no tengo ganas de hablar, porque además no sé qué voy a decir. No, y también está aquello de no ser la cara de la derrota, ¿no? Que pasa mucho en política. Sí, bueno, eso a veces puede sonar un poco no comprometido, porque también ahí hay una militancia que hay que levantar, hay una militancia que estaba en la calle y que la veíamos llorar, ¿no? Entonces yo creo que también hay que acompañarla, así como le pediste el voto, la tenés que acompañar, pero a veces no siempre sos la persona adecuada para hacerlo. Mariana, hablando eso también es importante. De esto de la refundación del Partido Nacional, la última cortita, ¿ves a Lacalle Pou asumiendo en algún momento el Senado? Bueno, él va a elegir el lugar donde pueda ejercer mejor su liderazgo. Yo no sé si va a ser en el Senado, yo no sé dónde va a ser, pero él no es un hombre que se tome su tiempo para descansar. Sí, tal cual, uno se lo imagina ya, bueno, ayer se lo consultaban cuando fue a votar y se imaginaba asumiendo nuevamente la presidencia y no dijo ni sí ni no, ¿no? Dijo que no era el momento de decirlo, pero obviamente es un hombre de política, ¿no? Es un hombre que... Y es muy joven, y se va con ese 55%. Es muy joven, es un hombre de política, es el presidente, se va con 55% de aprobación y no le gusta perder. Hoy no debe estar nada feliz. Mariana, como siempre, un placer. Te agradecemos estos minutos con Doble Clic y te dejamos seguir la larga jornada laboral. Gracias. Bueno, gracias por la conversación. Que tengan un buen día. Buen día. Saludos. Todo lo que tenés que saber para empezar el día en Doble Clic. Empezar el día en Doble Clic. Empezar el día en Doble Clic.